Bueno, nuestro tema de hoy tiene que ver con la parte de capas, cómo colocar texto en nuestros documentos y el archivar, el has o sombrear. Luego vamos a ver un poco sobre eso, corresponde cada uno de esos elementos. Entonces vamos a arrancar de una vez, para que nos rindan, son tres temitas que son fuertes en la parte de AutoCAD, entonces sería bueno comenzar. No sé si hay alguna inquietud hasta ahora, algo que quieran comentar para dar inicio a nuestro tema de hoy. Bueno, entonces arranquemos con nuestro tema. Pues como dije, el tema es las capas que vamos a trabajar. Eh, Importante en este tema, este tema es muy importante dentro del proceso del manejo del AutoCAD porque eh, define muchas características del dibujo que yo vaya a hacer. ¿Sí? Es fundamental el proceso de capas dentro de nuestro proyecto de dibujo. La otra parte importantísima también es el texto, porque yo debo marcar algunas cosas de mi dibujo. Y el otro tema que vamos a tratar es el archivado, que es la forma como debemos en algún momento indicar en un dibujo técnico, porque estos son dibujos técnicos, que no es dibujo gráfico. Es indicar en este dibujo técnico el tipo de material en el que ha sido construida la pieza o el elemento que vamos a trabajar. Entonces, iniciemos. Recuerden que aquí están los enlaces para que revisen. Aquí donde dice profundización, ya ustedes en el momento que quieran profundizar sobre las capas, ¿sí? Pueden ver este video de acá. En el texto también hay unos enlaces que pueden mirar, el archivado, y también hay un eh, video que también pueden ver para profundizar en el tema. Entonces, vamos ya al AutoCAD y comencemos con nuestro proceso de dibujo. Vamos a arrancar un nuevo dibujo. Ya saben que pueden arrancar un dibujo desde acá o desde la pestaña. Llegamos a nuestro dibujo. Vamos a esperar que lo cargue bien, que pone lento a veces mi equipo. Vamos aquí a Home. Pues, ustedes normalmente irán a arrancar en esta cinta, no hay ningún problema, ya está como más sueltico. Y le vamos a quitar la grilla con el F7. Entonces, eh, lo vamos a dejar así eh, y vamos a trabajar este tipo de cosas. Aquí yo tengo un dibujito más, digamos, un plano arquitectónico donde vamos a encontrar esas características de nuestras capas. Si ustedes pueden observar en este plano, van a encontrar que algunas líneas son más gruesas que otras. Por ejemplo, esta línea es mucho más gruesa que esta línea que está acá al lado. Lo mismo, esta línea es más gruesa que estas líneas que están en la parte superior.
En los planos, normalmente, o en cualquier dibujo técnico, yo logro eso buscando, eh, digamos acá, si miren acá estas líneas de contorno y miren estas líneas que están acá. Entonces, eh, estas líneas son diferentes en su espesor por precisamente la lectura del plano. O sea, en el dibujo técnico para lograr eso eh, se debe hacer unos cambios y una configuración en el programa para que yo pueda en un momento dado trabajar este tipo de líneas. Entonces, AutoCAD me da esa posibilidad mediante las capas. Yo con las capas puedo cambiar las condiciones de los tipos de línea que vaya a hacer. Entonces, ¿qué me da la posibilidad de eso? Que en el plano aparezca, por ejemplo, estos elementos más gruesos y que me indiquen que son elementos cortados, ¿sí? Cuando hablo del dibujo técnico, ya esto se trabaja como un elemento cortado. Y adicionalmente aparece un rayado dentro del contorno, o sea, internamente hay un rayado. El rayado es el achurado. El texto es lo que vemos aquí, por ejemplo, esta ventana se llama ventana B3, entonces aparece nomenclada, o sea, aparece un texto indicando que esa es la ventana B, ventana 3. Aparece la dimensión, todo esto, entonces esos son textos que yo vaya a colocar en mi dibujo. Por ejemplo, acá, si todo esto hay que marcarlo, entonces yo utilizo textos en mi dibujo para hacerlo. También, por ejemplo, en este caso, miren las líneas, estas son líneas cortadas, pero por ejemplo en este caso hay unos puntos y unos triangulitos que aparecen acá, entonces me indican el material en el que está construido este objeto que está cortado. Y aquí está indicando que este objeto cortado está construido en concreto. Ese es el achurado, este es el achurado. Entonces el achurado me indica eso. Entonces yo todo eso, todas esas situaciones, por ejemplo acá en el piso, observen, aquí se ve el espesor de la línea con respecto a otras y el achurado que está acá y el texto. Entonces, importante dentro del plano hacer todo esta eh, diferenciación de líneas y para eso vamos a crear capas. Entonces, ¿qué son las capas en AutoCAD? En AutoCAD las capas es la forma de agrupar o se puede decir de agrupar o de manejar ciertas circunstancias del dibujo que son necesarias para la lectura final del dibujo, ¿sí? Entonces yo con esas capas es como si yo colocara mi dibujo en la mesa, por ejemplo un papel donde yo dibuje y eh, en esa mesa cuando yo tenga el plano dibujado, sea el dibujo mecánico, electrónico, eléctrico, arquitectónico, civil, estructural, cualquier tipo de dibujo, yo posiblemente a ese plano que dibujé en la mesa, digamos que yo lo estoy dibujando a lápiz, yo le colocara encima un papel calcante, hiciera otro elemento con respecto al dibujo que esté abajo. Entonces en dibujo técnico se usa mucho esa técnica. Es colocar un dibujo inicial, que es el primer, digamos en un dibujo arquitectónico, por ejemplo el primer piso, y entonces voy a hacer el segundo piso, pero el primer piso tiene alguna referencia con el primero, ¿sí? Va a cambiar algunas cosas en el segundo, pero tiene referencia con el primero. Por ejemplo, la estructura es la misma, los muros en ciertos puntos van a ser los mismos. Entonces la ubicación de ciertas cosas, pero van a cambiar, por ejemplo, las escaleras o va a cambiar, digamos,
en los sitios donde hay vacíos, ¿sí? Del segundo piso para dar iluminación. Entonces yo coloco una hoja de papel encima de esa primera planta que es semitransparente. Normalmente se hacía así, se llamaba papel calco antiguamente. Entonces se colocaba encima y eh, se calcaba lo que continuaba, lo que continuaba y se modificaba el resto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, AutoCAD hace lo mismo, pero pues digitalmente, o sea, por medio del programa. Entonces, como si yo pusiera hojitas una sobre otra, calcando ciertas cosas o colocando ciertos dibujos en esas hojitas. Entonces, si ustedes pueden observar acá, en este dibujo, perdón, en este de acá, ustedes van a encontrar que el dibujo, por ejemplo, en este caso, va a tener líneas gruesas para los muros, por ejemplo, ¿sí? Líneas gruesas para los muros, líneas gruesas para el piso, pero líneas delgadas, por ejemplo, para las dimensiones, o sea, para las distancias que hay aquí entre el piso y la ventana, el alto de la ventana, todo esto. Este elemento se llama cota. Entonces, estas cotas van diferentes en otra capa. Entonces, un ejemplo, mm, miremos acá. eh, yo aquí, por ejemplo, este dibujo está hecho en capas. Entonces, yo podría en un momento dado, ¿sí? Coger una capa de estas, por ejemplo, voy a quitar las cotas, voy a quitar todo lo que es dimensión. Entonces le digo aquí, en este PDF, este es un PDF, entonces apago la capa y miren ustedes que se apagó todo lo que tiene que ver con cotas. ¿Sí? Ya el dibujo no tiene cotas. ¿Sí? Entonces ya no tiene las dimensiones. Si yo vuelvo y la prendo, entonces aparecen las cotas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que dice piso en concreto, entonces yo puedo con la capa, llegaría a decir aquí en el PDF que me lo quite, no vi qué hizo. Por ejemplo, las puertas, miremos qué hizo con las puertas, las quitó. Quitemos, por ejemplo, las cotas, entonces ya no hay puertas y puedo quitar las ventanas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya no me quedan sino los muros. Voy a quitar esta parte de aquí, voy a apagarla, no estoy quitando, sino que eh, estoy eliminando ciertas para ver elementos eh, de mi dibujo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí quité este y entonces se apagó todo. Pero si yo lo prendo, pues vuelven a aparecer todo eso. Esas son las capas. ¿Sí? Pero entonces yo las tengo que crear. En este caso, este dibujo está hecho en capas, pero fue hecho en AutoCAD. Así como ustedes hicieron el dibujo de las curvas, eh, ustedes podrían haber hecho, por ejemplo, una parte en una capa, otra en otra capa y así sucesivamente. El PDF queda grabado con esas capas. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen todas, pero yo las puedo ir apagando. ¿Sí? Puedo ir apagando todo. Por ejemplo, yo no quiero dejar sino los sanitarios, las puertas, y ya quedaron las puertas. Eso es lo que estoy viendo. Entonces yo puedo trabajar en estas puertas sin ningún problema. En eso consiste el proceso. Entonces vamos a ver cómo crear esas capas y cómo trabajar con ellas. ¿Listo? Para que entiendan un poco más acerca de lo que... Entonces en nuestro programa nosotros vamos a hacer ese procedimiento de crear las capas. Pues primero que todo tengo que saber qué tipo de capas voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo en este plano los dibujos, entonces voy a crear, por ejemplo, la capa de los muros, la capa de las cotas, la capa de, digamos, las puertas y ventanas, la capa de los aparatos sanitarios,
la capa del achurado, de los achurados, o sea, estos rayados que aparecen aquí, estas rayas, eso se llaman achurados, y la capa de los textos, o sea, todo esto que aparece aquí, marcas, estas marcas, que lo puedo construir en una capa nueva. También puedo hacer una capa, por ejemplo, digamos, de varios, cositas que no necesariamente tienen que estar en una capa específica, sino que pueden ir en una, dibujitos variados que no son muy representativos en el dibujo, pero que necesitamos hacerlos para lograr una mejor comprensión del dibujo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Cuéntame. Profe, qué pena, es que hay varios compañeritos que sí, por favor, los puede dejar ingresar. ¿Listo? Ush. Uno, dos, tres, cuatro, seis. A mí me da pena con ellos o con las personas que acabaron de entrar. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a hacer la clase, yo no veo la pantalla y a veces el sonido de que ustedes me están solicitando entrada no está deshabilitado o algo parecido. Entonces me queda muy difícil saber quién en ese momento que están. Entonces yo sigo con mi clase porque yo no estoy viendo, yo veo mi pantalla completa. Entonces les sugiero, por favor, si pueden lograr conectarse a la hora que yo arranco la clase, magnífico, ¿sí? Porque pues ya llevamos 23 minutos de clase y me queda muy difícil. Miren, ocho personas que estaban por fuera, yo sé que o sea, yo los dejo entrar, no hay ningún problema, eso no hay ningún, pero sí me queda a mí eh, difícil saber exactamente y no le estoy poniendo cuidado ni al chat de WhatsApp porque pues me distraigo con el proceso de la clase. Entonces les recomiendo a ver si nos conectamos a la hora real porque me es difícil verlos, no los puedo observar. Continúo, aquí están pidiendo el formulario. Listo. Continúo con la clase. Eh, bueno, empecemos con esto de las capas. Ya perdí el hilo. Sí, perdí el hilo, perdón. Miremos. Entonces, para crear una capa, nosotros vamos aquí a este panel. ¿Sí? Aquí este panel dice layer o capas. Layer es capas. ¿Sí? En la traducción del inglés al español. Entonces aquí, para los que tienen AutoCAD en español, aquí les va a aparecer capas. Eh, Aquí van a ver una serie de comandos que son útiles para el trabajo de capas, pero estos comandos realmente ahora no los vamos a usar, ¿sí? Porque pues esto ya sería para un AutoCAD más avanzado, aunque vamos a mirar algunas cositas de estos botones. Y sobre todo este que está acá, el Match Layer. Tomen nota de este, que este es importantísimo dentro del manejo de capas. Entonces, este comando Match Layer, ¿sí? Este que está aquí, que aparece un icono con una brochita, unas hojitas como una encima de otra, eh, y aparece una brocha. Sí, ese es el Match Layer. No sé qué querrá decir en español. Sí, es capa, es como convertir capa o cambiar la capa. Igualar capa. ¿Qué dice? No sé, ¿qué dice en el AutoCAD en español? Igualar capa. Igualar capa, listo. Esa es mi idea que decían igualar capa. Perdón, porque yo sé realmente que yo no manejo AutoCAD en español. Es igualar capa, listo. Gracias por esa porque pues ya para próximas daré ese término para que lo manejen. Entonces, la otra es que, digamos, por ejemplo, si ustedes no ven este botón, en la parte de abajo dice Line Match. Aparece el comando que se escribe.
O sea, si yo no tengo ese botón, entonces allí aparecerá, yo puedo escribir la image y voy a tener el mismo proceso con este comando. Entonces, este comando es efectivo en el proceso que vamos a hacer. Y aquí hay un comando adicional que se llama propiedades de capas, layer properties, propiedades de capas. Entonces, en este caso, en este propiedades de capas, vamos nosotros a encontrar la forma de crear nuestras capas. Adicionalmente aquí van a ver en la parte de arriba, van a encontrar un bombillo, ¿sí? Un foco, una lámpara, ¿sí? Yo le digo bombillo. Este bombillo está encendido, luego va a haber un sol, ¿sí? Luego van a ver un candado, luego van a ver un cuadrado en blanco y luego va a haber un cero. Entonces, este botoncito de aquí, es este bombillo, es una capa encendida o apagada, ¿sí? Yo puedo encender o apagar capa, puedo congelar capa, este sol me da para congelar o descongelar capas. Es muy diferente encender o apagar a congelar y descongelar en el segundo, en el sol. Sol es congelar o descongelar capa. El candado es bloquear capa. El cuadradito en blanco es el color de la capa. Aquí yo puedo colocar el color de las capas, ¿sí? Y el cero es el nombre de la capa. Entonces AutoCAD por defecto me crea una sola capa, ¿sí? ¿Cómo sé cuántas capas hay en mi dibujo? Aquí en esta flechita hacia abajo, hago clic hacia abajo y voy a encontrar la cantidad de capas que yo tenga. En este caso, como es un dibujo nuevo, no aparece sino una sola capa, que es la capa 0 y que por defecto AutoCAD la trae. O sea, esa es la única capa que trae AutoCAD cuando yo arranco un dibujo nuevo. Entonces, esa capa se llama la capa 0. ¿Sí? Y la capa 0 pues realmente no es muy útil en el proceso de trabajo de las capas. Nosotros no usamos, o por lo menos uno casi no usa la capa 0, ¿sí? Usa las capas que uno crea en su dibujo y que deben trabajar con respecto a él. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, yo ya puedo empezar a manipular un poco las capas, cómo trabajar con ellas. Pero en este momento nosotros acá no tenemos sino una sola capa, que es esta barrita de acá, y que quisiéramos tener más capas. Entonces vamos a generar capas dentro de nuestro dibujo. Entonces aquí en este botón Layer Properties, ¿sí? Layer Properties, vamos a hacer clic aquí, o propiedades de capas, vamos a hacer clic acá, y me va a aparecer esta ventana. Esta ventana que yo tengo acá es la forma como yo puedo operar mis capas, ¿sí? ¿Cómo puedo trabajar con ellas? Por defecto, miren que está una sola capa, no hay más capas, y yo voy a crear una capa. Por acá hay alguien que me está pidiendo entrada. Listo. Volvemos acá a nuestro programa. Entonces, entonces voy a tener mis capas. ¿Qué voy a encontrar acá? Voy a encontrar las diferentes formas en las que yo configuro la capa. Entonces vamos a leer un poco estas digamos, columnas que aparecen aquí. Esto es como una basecita de datos, ¿sí? Entonces aquí empecemos aquí, donde dice status. Cuando la capa tiene un chulo, aquí verde, indica que esa es la capa actual. Se llama capa actual. Perdón. La capa actual es la capa en la que yo dibujo. Por ejemplo, en este momento, como no tengo sino una sola capa,
como no tengo sino una sola capa, entonces aparece este chulito para esa capa. Si yo tuviera más capas acá, este chulito podría estar en cualquiera de las otras capas que yo haya creado. Pero cuando este chulito está en alguna de las capas que está por aquí creadas, es esa capa la que está en ese momento actual, y cuando yo trazo una línea o trazo otro tipo de elementos de dibujo, pues me va a aparecer la línea o los elementos de dibujo que yo trabaje van a aparecer en la capa que tenga este chulito. Y eso se llama la capa actual. ¿Cómo la identifico? Por ejemplo, si yo no tengo abierta esta ventana, ¿sí? Cerrémosla, cerremos la ventana. Yo estoy dibujando, no tengo esa ventana abierta, yo no sé el chulito, me tocaría venir hasta acá, abrir la ventana y revisar dónde está el chulito. No. Aquí en la parte en esta barra se va a posicionar la capa que siempre está actual. O sea que si usted está dibujando, por ejemplo, muros, y usted está en la capa muros, aquí siempre va a aparecer la capa muros, porque esa es la capa actual. De la capa actual es la en la que usted dibuja y va a aparecer en esta barrita. Entonces no necesito yo tener que estar abriendo la ventana para mirar dónde está, cuál es mi capa actual. Yo puedo cambiar de capa actual en el momento que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy dibujando muros, pero voy a dibujar, dejé de dibujar muros y voy a dibujar las cotas, o sea, las dimensiones, las, las distancias entre punto y punto, ¿sí? Voy a dibujar todo eso. Entonces yo cambio a la capa de cotas y empiezo a dibujar en esa capa. Y esa capa la convierto en capa actual, entonces me cambié de capa. Volvamos a nuestra ventana, hacemos clic acá, volvimos, entonces esa es nuestra capa actual. Ahora, aquí le colocamos el nombre de la capa. Ojo con los nombres, que los nombres tienen una codificación. Realmente yo no puedo colocar aquí una capa Jorge Iván, ¿sí? Porque pues no me está representando ninguna cosa de dibujo. Yo tengo que ser muy claro en lo que voy a colocar aquí como nombre de la capa. Y para eso hay unos estándares. Dentro de los estándares que hay uno norteamericano, ¿sí? Hay un estándar de dibujo norteamericano. Vamos a mirar aquí algo, ¿sí? Eh, este se llama United States National CAD Standard, estándar de CADs de las naciones de los Estados Unidos, ¿sí? Del sistema nacional de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que define este estándar? Este estándar lo que hace es que yo codifique esas capas, ¿sí? Yo codifique esas capas de tal manera que todo el mundo pueda leer mi dibujo, ¿sí? Este es el contenido, está en inglés, usted lo puede traducir aquí, traducir al español, ¿sí? Traduce. Entonces aquí, digamos, está todo el proceso de cómo debe organización del conjunto de divisas, cómo va a ser la organización de las convenciones de dibujo, términos y abreviaturas. Entonces todo eso está estandarizado. Esto en Estados Unidos, y esto es válido para se puede decir que para todo el mundo. Pero nosotros tenemos nuestro propio sistema de codificación. Y ese sistema de codificación que tenemos nosotros se llama el CPNAA. Nosotros tenemos la CPNAA. Entonces la CPNAA es un compendio, esto es un documento que ustedes pueden, digamos, descargar, ¿sí? Para el que le interese consultarlo, aunque es vital que todo el mundo lo consulte porque realmente ese es el que está dando nuestra forma de trabajo sobre estos programas. Entonces, cuando se trabaja sobre CAD, nosotros siempre debemos trabajar, bueno, aquí se demora un poquito cargar esa guía estándar, pero ahora que
que la abra, ya la miramos un poco más. Pero nosotros debemos estandarizar ese proceso de la creación de las capas. Entonces la creación de las capas en los nombres está regida, o sea, tiene una normalización a nivel internacional y a nivel nacional, ¿sí? Para el proceso de la creación de la capa, cómo se debe crear esa capa. Eso hace que el dibujo primero coja algo que se llama eh, se puede decir como el estilo que yo utilizo para mi trabajo, ¿sí? Porque igual este programa es de producción, ¿sí? Entonces al ser de producción yo debo nomenclar muchas cosas. Entonces el nombre debe estar dentro de un estándar. Ahora vamos a mirar un estándar simple que es sencillo de manejar para la creación de la capa. Luego viene el on, que es el encendido. Yo puedo apagar o prender esa capa, pero no puedo apagar la capa actual. O sea, la que está chuleada no la puedo apagar. Puedo apagar otra capa que no esté chuleada, ¿sí? Que no sea actual. Luego viene el congelador o congelada, capa congelada o descongelada. Yo puedo encender, apagar, puedo congelar o descongelar. Freeze quiere decir congelar. Entonces, yo puedo congelar la capa. Aquí no la puedo congelar porque está chuleada. Estas dos no las puedo usar. La puedo bloquear. Bloquear es que, digamos, yo no quiero que me la borren o digamos, en el proceso de dibujo, cuando yo estoy trabajando, no, no en ese proceso quiero bloquear algunas capas y trabajar sobre otras. Entonces las bloqueadas no las voy a usar, pero las quiero ver, pero están bloqueadas. Entonces, si yo paso, por ejemplo, para seleccionar o para hacer otro proceso, borrar o cambiar alguna, eso no me lo va a tocar porque están bloqueados. Plot. Plot es trazado, o sea, trazar, ¿sí? Entonces este trazar es para imprimir. Entonces si yo quiero la imprimo, o sea, yo puedo decirle al programa que me la imprima o no me la imprima. Miren que ahí apareció como un elemento rojito que me indica que esa capa no se va a imprimir cuando yo la vaya a imprimir. Aquí está disponible para imprimir, miren que no tiene el puntico rojo, y aquí está no disponible para imprimir. O sea que esa capa, cuando yo lo mande a impresión, no se va a imprimir. Entonces el plot me genera eso. El color yo lo puedo cambiar acá. Entonces, digamos, cuando yo quiera cambiar el color, hago clic sobre el cuadrito y me aparece esta ventana. Esta ventana me indica todos los colores disponibles que tiene AutoCAD. AutoCAD tiene 256 colores para mi trabajo con el programa. Entonces, esta combinación de 256 colores las puedo utilizar en el momento que yo necesite. Pero yo puedo utilizar más colores. Si estos para mí no son suficientes, si estos para mí no son suficientes, los que tengo acá y la escala de grises de abajo, eh, yo puedo usar lo que se llaman los True Color. Los True Color son los colores verdaderos. ¿Qué quiere decir colores verdaderos? O True Color. Cuando nosotros hablamos de True Color, estamos hablando de lo que vemos en pantalla, de lo que se va a imprimir. Lo que pasa es que dentro del Index Color, o sea, el índice de colores de nuestro AutoCAD, ¿sí? De nuestro AutoCAD, está dentro del proceso de impresión, mientras que los True Color no están dentro del proceso de impresión. Cuando yo elijo un True Color, lo más seguro es que voy a tener situaciones de impresión, digamos, en ciertas maneras para los plotters, ¿sí? Entonces el True Color me facilita a mí el trabajo. Este True Color yo puedo utilizar aquí 16 millones de colores, pero ese True Color lo tengo que manejar claramente sabiendo qué colores voy a utilizar realmente de True Color. Realmente uno lo que utiliza es el Index Color, ¿sí? La idea es que se manejen estos para no tener incomplicaciones con las impresiones.
Pero si yo en algún momento quiero tener más colores por gamas, no por este True Color, lo puedo manejar por color, por libro de colores. Y ese libro de colores, yo puedo tenerlo aquí, ¿sí? Digamos, aquí está en este libro de colores, pero si le hago clic en esta flecha, puedo escoger otro libro de colores. Y aquí tengo una gama, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, aquí me da la diferente gama sobre ese color. Si yo me posiciono por acá en el moradito, entonces esta es la gama de ese color. Así sucesivamente, si yo me coloco por acá en este amarillito o en este, yo puedo ir bajando, vea, aquí está esta gama, ¿sí? Entonces me muestra, digamos, combinaciones de colores y cosas de esas por el estilo. Según la paleta que yo esté manejando acá, o sea, la diferente libro de colores que yo necesito. Entonces yo, por ejemplo, puedo escoger un libro de colores de estos, o puedo escoger este tipo de libro de color, y ir mirando cómo se maneja. Entonces tengo una gran capacidad de combinaciones de colores para mi trabajo con AutoCAD. Volvemos acá al Index Color y aquí escogemos el color que deseamos, ¿sí? Normalmente la capa 0 está en blanco. Lo ideal es que siempre permanezca en blanco. Yo no debo cambiar el color de la capa 0. Pero las demás capas sí las puedo colocar. O sea, no hay ningún problema en cambiar la capa. Pero en esta capa, pues, por sugerencia, lo ideal es que se quede aquí en color blanco. El tipo de línea. Line type, tipo de línea, dice continuous. Entonces, es la forma como yo quiero dibujar algunas cosas de mi proyecto. Un ejemplo, bueno, aquí no aparecen tipos de líneas en este dibujo, pero hay unas líneas que me muestran, bueno, por ejemplo acá, aunque esta no es una línea de ese tipo, digamos esas líneas así separadas, unas que son línea, espacio, línea, o hay otras que vienen línea, punto, o línea, dos puntos, así sucesivamente. Ese tipo de línea también lo puedo cambiar en la capa. Entonces, por ejemplo, acá en continuos, yo hago clic acá, o sea, ahí estoy dibujando la línea, en este caso, continua. Entonces me va a decir que la línea es sólida, o sea, que es una línea normal, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora nosotros hemos hecho líneas continuas, ¿sí? Con el dibujo que hicimos, eso eran líneas continuas. Pero yo puedo cambiar aquí ese tipo de línea continua, ¿sí? ¿Y cómo cambio el tipo de línea continua? Entonces hago clic en la palabra continuous o continua, hago clic, me aparece esta ventana y aquí no aparecen más líneas, no aparecen otros tipos de líneas. ¿Cómo logro yo entrar a buscar otros líneas de líneas? Entonces le digo aquí load y me aparece esta otra ventana donde voy a tener todos los tipos de línea que tiene AutoCAD, ¿sí? Entonces yo trabajo acá, voy mirando y puedo buscar los tipos de línea. Por ejemplo, si yo necesito hacer ejes, yo puedo utilizar, por ejemplo, este tipo de línea, border 2 o center. ¿Sí? Center es un tipo de línea que me presenta, este border me presenta, aquí hay una descripción, dice línea, puntico, línea, puntico, línea, puntico. Entonces, o center 2, que es línea, rayita, línea, rayita, línea, rayita, así sucesivamente. Este que aparece acá, center, es más grande los espacios entre líneas, estos son más cortos. Lo mismo acá, en border, estos son dos líneas acá, miren, dos líneas acá, un punto, dos líneas, un punto, dos líneas, un punto. Mientras que border 2 es una línea punto, y border 2, x2 es una línea mucho más larga, pero también son dos, línea, punto. Entonces, esos son así yo puedo ir mirando qué tipos de línea, por ejemplo, está divide.
Divide tiene línea, dos puntos, línea, dos puntos. Según el tipo de dibujo que yo vaya a hacer, entonces yo voy utilizando estos tipos de línea. Entonces aquí escojo el tipo de línea que yo vaya a utilizar y se lo coloco a esa capa. Le puedo colocar el tipo de línea aquí a esa capa. Luego viene lo que se llama line weight, que es el ancho de la línea o el espesor de la línea, más bien como término. Entonces hablamos de espesor de la línea. Y por defecto está en default. El espesor de la línea, AutoCAD tiene muchos espesores de línea. Entonces hacemos clic aquí en default. Y tenemos este default aquí, ¿sí? Aparece default y aparece el más, este no es el más mínimo espesor de la línea, sino que el más mínimo espesor de línea es 0,0. Es lo más delgado que AutoCAD le va a dibujar en su proyecto de dibujo. De ahí en adelante usted ya puede ir eligiendo los milímetros de tipo de línea en espesor eh, que vaya a necesitar en su dibujo. Entonces aquí tenemos todos los tipos. Entonces en algunos casos, por ejemplo, yo voy a usar 0,0, en otros voy a utilizar, por ejemplo, 0,30 o más ancho, según el caso del tipo de línea de la capa. Entonces yo le voy a colocar aquí los espesores de la línea en este line weight. Yo voy a escoger el espesor de la línea. Recuerden que los espesores de la línea también están reglados, están normalizados para diferentes tipos de trazos que se hagan en los planos. Yo no puedo ir utilizando cualquiera, yo tengo que utilizar ciertas características de mi, y los que de pronto han estudiado dibujo técnico saben que en algunas cosas se hacen más gruesas ciertas cosas y con cierto espesor, o sea, ya se maneja un espesor estándar que uno conoce. Entonces, esos espesores se manejan acá. Igual la CPNAA, o sea, el proceso de la CPNAA, miremos a ver si la cargó aquí en el PDF. ¿Dónde fue que la vimos? Creo que por acá. Sí, aquí ya la tomó, pero no me la muestra. No, ya le falta. Apenas. Lo que pasa es que el documento es pesado. Este se puede descargar y sí, tiene 106 páginas. Bueno, no me lo muestra porque pues, aquí está. Guía de estándares para el desarrollo gráfico del proyecto. Entonces, digamos, bueno, aquí hay una breve historia, toda la cosa, pero digamos por aquí, eh, vamos a mirar por aquí, empieza ya la forma de cómo organizar nuestro proyecto. Profe, qué pena, ¿qué significado le colocó en Google para esa investigación, para consultarlo acá en Google? Aquí está el enlace, yo te dejo el enlace acá, ¿sí? cpna.gov.co, ¿sí? WP. Listo, profe. Bien. CPNAA, pon en la búsqueda guía de estándares CPNAA. Esa es como la... Entonces aquí encuentro la forma como debo organizar mi proyecto. Eh, Está, digamos, la forma de, mire, configuración del sistema de capas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, digamos, estamos hablando de nombre de la capa, de tipo, cómo organizar las capas. Entonces, aquí abajo, por ejemplo, yo debo decir, por ejemplo, un ejemplo de capa es, perdón, estos son de archivos, pero en la parte de capas, por ejemplo, digamos, yo podría empezar con letras de esta manera, ¿no es cierto? PG, plantas generales del terreno, PP, plantas del dibujo, PD, plantas de demolición, PQ, plantas de equipos, PX, planta existente, AL, alzado, SC, corte,
DT detalles, CU cuadros, 3D isométrica 3D y DT diagramas. Entonces, yo debo identificar el tipo de capa que voy a manejar de acuerdo al dibujo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, acá, en la parte donde dice, aquí en esta parte, aquí dice, por ejemplo, indicadores de la primera disciplina. Entonces, por ejemplo, planos generales. Entonces, G. Materiales peligrosos, X. Levantamiento de cartografía, O. B, geotecnia. G, obras civiles. C, civil. P, paisaje. E, estructura. A, arquitectura. U, urbanismo. I, interiores. Q, así sucesivamente. Entonces yo debo empezar por estas letras antes de crear el nombre de la capa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar arquitectura, planta general, entonces pongo A-PG, A-PG, y PG le coloco ya el nombre de lo que estoy haciendo en ese A-PG, ¿sí? De la planta general, o APP, entonces, A sería arquitectura, PP sería plantas y aquí colocaría, por ejemplo, primer piso. Entonces, APP, primer piso. Entonces, primer piso, muros. ¿Sí? Esa sería como la descripción. Pueden leer este documento para que se vayan dando una idea de cómo manejar el nombre de capas en el AutoCAD. Listo. Entonces, veíamos acá que podíamos darle el espesor de la capa por medio de ese, aquí donde dice espesor de la línea. Transparencia es si la capa es transparente o no. No, normalmente va a estar en 0, no hay transparencia. El New VP Freezy no lo vamos a tocar ahora porque eso tiene que ver con la impresión y con lo que yo trabaje en los layouts, o sea, en estas pestañas que están acá abajo, ¿sí? Este es otro cuento que vamos a ver en otra clase. Entonces es VP Freezy, ¿sí? Acá, este VP, aquí aparecen otras, miremos acá en el model. ¿Sí? Entonces, el New VP Freezy ya tiene que ver con otros elementos que tenemos que trabajar directamente en el layout y hoy no nos vamos a centrar en layout, ¿sí? Y la descripción, si usted quiere colocarle alguna descripción a la capa para saber exactamente en qué consiste esa capa. Es importante a veces colocar esas descripciones porque muchas veces con todos esos códigos, muchas veces no se sabe exactamente para qué sirve. Entonces, para que otra persona que lea bien la nomenclatura sepa a qué se está organizando nuestro proceso de capa. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a crear la capa. Por aquí sentí a alguien que me... Listo. Volvamos acá. Estábamos en la creación. Listo. Entonces vamos a crear la capa. Entonces para crear una capa es muy sencillo. Vamos acá al primer icono. Aquí tenemos 4 iconos. No nos vamos a centrar sino en el primero por ahora, ¿sí? Entonces vamos a decirle nueva capa. New layer es nueva capa. Ahora, miren que ahí también me muestra las dos teclas que puedo usar para crear una capa. Alt más N. O sea, hundo la tecla Alt de mi computador y hundo la tecla N. Consecutivamente. No suelto la Alt, solamente la hundo, la mantengo hundida y utilizo la tecla N y me va a crear una capa. Entonces voy acá, hago clic en ese icono en el que tiene las 3 hojitas con el solecito, eso es como un solecito, una florecita, y aquí aparece layer, o sea, inmediatamente me aparece la layer. Vamos a crear la capa muros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizando la norma CPNA, entonces voy a borrar acá, voy a escribir A de arquitectura, voy a escribir el guión,
por ejemplo, si miramos acá, ahí me dice que, perdón, en la otra, ¿en dónde era que estaba? Aquí en la guía de estándares, dice que A arquitectura, PP plantas. Listo, vamos a colocar PP. Entonces, vamos a decirle aquí PP, ¿sí? PP serían plantas y guión muros. Muros, ¿sí? Plantas. O puedo colocar, como es en el, bueno, ahí no tengo primer piso, pero si fuera primer piso, entonces yo puedo colocar primer piso, ¿sí? O para abreviar, para que la capa no me quede muy larga, puedo colocar PRP para que no confunda con esta PP de acá que son plantas, ¿sí? Entonces primer piso. Si coloco segundo piso, entonces puedo colocar SD, por ejemplo, ¿sí? Y luego le colocaría, también puedo utilizar los guiones bajos, ¿sí? No necesariamente el guión normal, sino que puedo utilizar el guión bajo. Entonces, aquí colocaría muros. Entonces, esta capa, ¿qué me va a decir? Que es de arquitectura, que es de la planta, de arquitectura, las plantas, que es del primer piso, los muros. De los muros del primer piso, de las plantas en arquitectura, en el dibujo arquitectónico. Si yo tengo codificado eso, y yo sé que en mi entorno de trabajo la codificación es así, todo el mundo me va a entender, ¿sí? Me va a entender el sistema. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la norma. Pues con la norma yo puedo trabajar esto y voy a tener una calidad de dibujo mucho mejor con respecto al proceso de la creación de capa. Voy a darle enter, listo, ya quedó mi primera capa. La dejo tal cual, pero aquí le cambio el color. Entonces voy a cambiar aquí el color. Le voy a decir que para muros voy a utilizar algo así como color ladrillo. ¿Sí? Vamos a dejar ese ahí, un poquito más oscuro. Bueno, ustedes ya eligen. El color no tiene nada que ver, pero yo, por ejemplo, elijo colores que tengan como características del material que voy a usar. En este caso, pues lo voy a hacer así, pero ustedes pueden, por ejemplo, colocar un color morado, un color amarillo, no sé, o un verde oso, ¿sí? Entonces, para mí va a ser este, ok, y le doy aquí, ok. Entonces, aquí ya cambia el colorcito, y me dice que es el color número 12, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de línea voy a usar? El continua, no hay problema. Y default, ya le voy a cambiar el espesor de la línea. Entonces le voy a decir que mi muro va a ser de 0.30. Lo puedo hacer más gruesito si quiero. Ahora miramos si le cambiamos este valor para que ustedes y listo. Lo podemos dejar allí. Miren que aquí ya aparece como el espesor de la línea un poco mayor. Listo. Vamos a crear, por ejemplo, una capa que se llame ejes. Entonces, vuelvo y juega A-PP-PRP-ejes. Ahora, miren que el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, todos llevan ejes. Entonces yo no necesitaría aquí colocar PR del primer piso, sino que los ejes son comunes para todos los pisos. Entonces yo podría borrar acá y dejar solamente APP ejes, ¿sí? Porque no necesito indicar que para el primer piso llevan unos ejes y para el segundo piso llevan otros ejes. No, son los mismos. Entonces utilizo solamente, no le coloco aquí PRP, sino ejes. Entonces vamos a cambiar el color. Miren que yo no di enter, simplemente de clic en el color y voy a decir que ese color sea amarillo. Me gustan los ejes amarillos.
¿O será que los coloco morados? Bueno, ¿por qué lo digo así? Porque es que el color no tiene nada que ver con que el eje tenga que ser amarillo, o rojo o verde, no. Ustedes ya eligen el color que más les guste. Este sí ya es un cuento para los gustos los colores, ¿sí? Entonces, aquí ya ustedes definen el color, eso no tiene nada que ver que sea amarillo o rojo. Para eso sí no hay una normalización pues específica. ¿Ok? Y le digo en el espesor, miren que cuando yo vuelvo a crear la capa, miren una cosa, cuando yo creo una capa aquí, inmediatamente me crea como fue configurada la última capa que hice. En este caso, miren, aquí apareció el color 12, aquí apareció continua y aquí apareció el espesor de línea 30.30 milímetros. Entonces, yo realmente debo cambiar esta configuración porque esta capa de ejes no puede llevar este espesor de línea. Sería terrible en el dibujo. Entonces yo simplemente hago clic acá y ya digo que el espesor de línea para mí, para esos ejes va a ser 0. Entonces le coloco el valor 0, que es el más delgado. ¿Sí? Listo. Cuando yo vuelva a crear la capa, cuando yo cree una capa aquí nueva, va a aparecer con capa con valor 00, porque fue la última que creé. ¿Sí? Y así sigo creando las capas. Por ejemplo, yo decía que aquí teníamos que colocar, por ejemplo, la capa de cotas, la capa de ventanas, entonces vamos a crear esas capas. Ya es más rápido porque ya tenemos la idea de cómo se hace. Entonces vamos a hacer clic acá, le vamos a decir A-pp, perdón, pp puertas. Puertas también es para todos los pisos, entonces no hay problema. Le voy a cambiar acá. Miren ustedes, antes del color, miren que se creó con el color de la capa anterior. El tipo de línea también se creó así y el espesor de línea también se creó con el tipo de línea que creó la capa anterior. Entonces cambio el color. A mí me gustan las puertas verdes, yo no sé si en sus casas tienen puertas verdes. Ok. Aquí el tipo de línea, por ejemplo, es continuo, no hay problema. Bueno, aquí ahora miramos lo de el ejes. Y aquí no es 00, sino que la puedo colocar con un espesor un poco mayor para que no, digamos, la voy a colocar como con punto 13, más o menos con punto 15 la voy a dejar para que tenga un espesor un poquito mayor. ¿Sí? Miramos un poquito lo de ejes. Lo de ejes aquí, el tipo de línea de ejes es diferente, no puede ser continuo. Entonces vamos a crear la capa, vamos a cambiarle el tipo de línea a ejes. Le voy a cambiar el tipo de línea aquí. Aquí no tengo sino continua y no debe ser continua. Entonces voy a cargar una nueva línea. Entonces le digo load, me vengo por acá y voy a utilizar este tipo de línea, center 2. Entonces en el center 2 tengo este tipo de línea. ¿Sí? Voy a utilizar ese tipo de línea. Le digo OK. Ya quedó aquí, miren, quedó continuos y quedó center 2. Entonces selecciono acá center 2 en esta ventana que ya la cargué y le digo OK. En esta parte tiene que aparecer center 2. Entonces aquí aparece center 2. Ya sé que ese tipo de línea es el que voy a utilizar para los ejes. Luego hay que hacer otra configuración para que este tipo de línea se aprecie en el dibujo. ¿Listo? Pero entonces eso ya es en el dibujo. Entonces tengo ejes, tengo puertas, tengo muros. Voy a crear, por ejemplo, ventanas. Entonces A-pp ventanas también va a ser igual para todas los pisos. Si tengo muchos pisos. Vamos a copiar para no estar. Entonces, listo. Entonces ya tengo muros, ejes, ventanas, puertas. ¿Sí?
Entonces, ¿qué otra capa podríamos crear? Miremos acá. Entonces tenemos, achurado, por ejemplo, y las cotas. Entonces vamos a crear esas dos, achurado y cotas. Entonces volvemos acá, decimos nueva capa, control V, y aquí le pongo cotas. ¿Sí? Ya quedó. Nueva capa, control V. Aquí le digo achurados. Eso es normal para todos los muros. Para todos, perdón, muros no, para todos los dibujos que vaya a hacer. Entonces no hay problema de que quede en el primer piso. El único que quedó en el los muros del primer piso, eso sí, porque en el segundo piso van a cambiar los muros. Achurado. ¿Listo? Entonces así voy creando mis capas. ¿Sí? Y necesito una capa por allá que la voy a llamar varios. Control V. Esta la voy a colocar varios. Y voy a crear una capa que se llame, estamos en cotas, achurado, ventanas, muros, el texto. Y una capa para texto. Control V, app, y aquí le voy a colocar texto. O sea, todo lo que voy a escribir. ¿Listo? Miren que ya creé las capas, pero los colores empezaron. Entonces, eje sí se mantiene. Ventanas la voy a cambiar a otro color. Le voy a decir que sea azulita. ¿Sí? Ok, verde ya la usé. En cotas la voy a dejar, por ejemplo, blanca. Puede ser blanca o puede ser otro color. Ustedes ya deciden. En achurado le voy a colocar por aquí un color aguamarina. ¿Sí? Ok. En varios puedo utilizar un color, digamos, oliva. Voy a utilizar un color oliva. Listo. Y en texto puede ser también blanco o puede ser, por ejemplo, digamos rojo. Bueno, rojo quedaría muy chillón. Voy a utilizar el blanco. Listo, para que no me... y esos son los tipos de colores que ya usé. Entonces, miren ustedes cómo está el proceso de las capas. Crearon el achurado, las cotas, los ejes, el primer piso de muros, las puertas, el texto, varios y ventanas. Yo puedo seguir creando capas, o sea, puedo tener tantas capas como sean necesarias, ¿sí? Como las que yo necesito. Entonces puedo crear todas las capas. Hay otros sistemas mucho más rápidos de crear capas, ya cuando uno tenga una versatilidad con el programa. Hay sistemas donde yo creo esto por fuera, o sea, no las hago acá. Inclusive hay unas tablas dinámicas en Excel para crear capas en AutoCAD, ¿sí? Utilizando esos códigos, utilizando los códigos de la CPNAA. ¿Sí? Pero no es que yo haya descargado eso, no. Hay unos, digamos, en internet veo que algunas personas se han dedicado a organizar eso y entonces generan unos elementos para yo poder trabajar con capas y ir armando las capas en Excel y luego pasarlas a AutoCAD fácilmente. Eso ya lo podrían ustedes buscar en internet para que puedan trabajar, cómo crear capas rápidamente y cómo crear capas, se llama crear capas con script, con scripts, ¿sí? Ese es la forma. Listo. Eh, sigue creciendo la audiencia. Bueno, continuemos acá con nuestro programa. Ya creamos las capas, entonces miremos acá en el panel de capas. Ya cuando hacemos clic en la flechita, ya no vamos a encontrar la capa 0, sino los tipos de capas que yo ya creé. ¿Sí? Entonces vamos a crear, vamos a dibujar en esta capa. Vamos a dibujar en la capa ejes, por ejemplo. Entonces voy a hacer clic acá
Si yo hago clic acá, inmediatamente se convierte en la capa actual. Pues hago clic ahí en la palabra y cuando yo venga a la ventana, miren que ya el chulito quedó en esa capa. Esa es la capa actual. Esa es la capa actual. Entonces, en este momento yo ya puedo trabajar capas. Entonces, por ejemplo, voy a trazar una línea recta con F8, ¿sí? Recuerden que esto está en milímetros, entonces debo hacer zoom para observar bien la línea. Entonces, observen, ¿sí? Entonces, la línea se me está generando de esa manera. Ahora, miremos aquí el dibujo de la casetica, de este dibujo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un eje aquí por los muros y esto mide acá 2,10. Entonces yo tendría una línea, por ejemplo, de 5 metros, por ejemplo, supongamos. Entonces vamos aquí al AutoCAD, voy a decirle aquí, clic, me vengo por acá y le digo que 5, Enter. Entonces ya quedó esa línea de 5. Pues cuando yo la revise, eh, aquí tiene 5 metros. Pero miren ustedes que no se ve el tipo de línea y yo estoy en la capa ejes. Y la capa ejes tiene un tipo de línea que se llama center. ¿Sí? Ah, miren otra cosa. Cuando seguí creando las capas, el tipo de línea cambió. Entonces, por ejemplo, achurado debe ser continua. Ok. Cotas también debe ser continua. Ok. Eje sí es center. Las demás, esta de texto también es continua. Ok. La de varios también es continua. Entonces, esto tengo que tenerlo muy claro, porque acuérdense que él va organizando de acuerdo a la última capa que yo creé. Entonces ya quedaron, la única que quedó en Center 2 fue la capa ejes y está en este momento en capa actual. Entonces vamos a mirar qué pasó con esta línea. Esta línea era con Center 2, pero se ve continua. ¿Sí? Se ve continua. Entonces hay un comando que se llama lt scale. Configura el tipo de línea. Entonces el lt scale, ¿sí? Vamos aquí al programa, vamos a digitar lt scale, ¿sí? Damos enter, con lt es suficiente y el valor está en 1. Entonces voy a bajarla a 0.1. Vamos a mirar a ver qué pasa cuando la baje a 0.1. Entonces miren que ya observo la línea en esta posición. Ahora, supongamos que no la quiero tan grande, la quiero más pequeña, entonces la bajo más. Voy a bajarla a 0.01. Enter. Y ya el tipo de línea, miren cómo me queda. ¿Sí? Entonces en este caso, el tipo de línea ya tiene, de acá hasta acá tiene 5 y como lo observo es la forma como se está dibujando. Entonces, ahora yo voy a dibujar, por ejemplo, según este dibujito, entonces tengo aquí una línea, aquí tengo 360, o sea que si miro el espesor de los muros es de 10 centímetros, o sea que el eje va por la mitad, o sea que tendría 5 centímetros acá y 5 centímetros acá, por consiguiente aquí sería 350. Entonces, entre este eje y el otro va a ser 350. Entonces, vamos a utilizar el offset, que ya lo habíamos visto, le vamos a decir 3.5, enter, y voy a hacerle clic acá y clic acá. Entonces ya quedó entre este punto y esta línea hay 3.50. ¿Okay? 3.50. Ahora voy a trazar una línea nueva por acá. ¿Sí? Y no importa, ahí en la dimensión no importa. Voy a mirar en el plano cuánto tiene. Tiene 2,10. 2,10. Entonces
como el eje va por la mitad, entonces le quito 5 acá y 5 acá, y me va a dar 2, me va a dar 2. Entonces, entre eje y eje va a haber una distancia de 2. Entonces vamos acá, le decimos offset, y le vamos a decir 2. Enter, selecciono acá, y selecciono aquí. ¿Listo? Ya tengo esos elementos allí. ¿Qué me quedaría faltando? Me quedaría faltando este muro central que viene aquí, que tengo que saber a cuánto está. Está a 1,50 del borde del otro muro. Pero como le quito 10, porque de aquí hay 5 a este lado y 5 a este lado, porque los ejes van por la mitad, entonces quedaría de 1,40. Entonces vamos acá, 5 y 5 da 10. Le doy offset, vamos a decirle 1,4, enter, y selecciono acá. Listo, ya me quedaron los ejes. Ahora voy a crear los muros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar cuánto es que tiene el muro de ancho. El muro de ancho tiene 10 centímetros. Aquí dice 10 centímetros. ¿Sí? Punto 10. Entonces, este muro tiene ancho 10. Por consiguiente, voy a hacer el muro. Entonces, voy a mirar acá al muro. Y para los muros, como el eje va por la mitad, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle offset 0,05, o sea, 5 centímetros hacia un lado y 5 centímetros hacia el otro del eje. Entonces voy acá, hago clic hacia arriba y hago clic hacia abajo. ¿Qué sucede con esta línea? El eje es la de la mitad, pero esta línea parece también de eje y no es de muro. Entonces voy a cambiar este tipo de línea. ¿Voy para dónde? Voy para la capa muros. Entonces, como esta línea no está en muros, sino que está en ejes, miren acá, aparece en la capa ejes, la voy a cambiar a muros. Entonces me voy para acá con la flechita y voy y busco muros. Y miren ustedes que ya cambió. ¿Sí? Entonces esta ya cambió. Ahora quiero cambiar también esta. Pues yo pude haber seleccionado las dos y haber hecho lo que hice acá, pero vamos a utilizar el más layer. Entonces el más layer me evita muchas cosas. Entonces voy aquí a más layer, selecciono esta línea, doy enter y selecciono la capa a la cual quiero llevarla. Aquí. Listo. Entonces esta capa que estaba en eje se convirtió a la capa muro. Y así sucesivamente hago el resto con las demás. Entonces vamos a seguirlo haciendo. Offset 0,05, enter, y una para acá y otra para acá, esta también, esta que tengo acá, igual, esta que tengo acá y esta que tengo acá. Ahora, voy a seleccionar, voy a decirle, bueno, más layer. Entonces, ¿cuáles son las más layer? Esta que tengo aquí, esta que tengo acá, esta de acá, esta línea y esta línea. ¿Esas para dónde van? Para la capa muros. Enter y selecciono una que esté en la capa muros. En este caso es esta. Listo. Ya quedaron todas en la capa muros. ¿Sí? En la capa muros. Ahora lo único que tengo que hacer es recortar, porque esto no tiene esas líneas hacia allá. Miren acá el dibujo es hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces voy a recortar. Entonces, ¿cómo recorto? Con fillet puedo hacerlo o con trim. Por ejemplo, yo puedo recortar aquí, ¿sí? Enter, y seleccionar esta. No lo puedo hacer con crossing porque me llevo los ejes. Pero yo también podría haber hecho algo. Como los ejes ya están listos, vamos a devolver la acción. ¿Sí? Devolvamos la acción. Puedo hacer lo siguiente. Entonces puedo llegar aquí, hacer clic y me voy
para la capa, por ejemplo, muros, hago clic en muros, ¿sí? Y voy a congelar la capa ejes. Entonces voy a congelar, voy a hacerle clic aquí en el solecito, clic. Se apagaron la capa ejes. Y me quedó la capa muros. Entonces ahora sí, voy a decirle trim, selecciono con crossing todo, enter, selecciono acá, una, selecciono acá, otra, selecciono aquí, otra, y selecciono acá, otra. Y ya recorté todos los muros que tengo que recortar, ¿sí? Mire que la capa ejes ya la hice, entonces yo no necesitaba utilizar la capa ejes allí para nada, ¿sí? Entonces la congelé, la congelé, la congelé, quedó congelada mientras yo trabajo en la capa muros, quedó congelada, y ahora puedo trabajar en la capa muros mientras tenga que hacerlo. Por ejemplo, tengo que cuadrar aquí la puerta. Esta puerta tiene 80 centímetros, miremos la puerta, entonces aquí tiene 80 centímetros, aquí también tiene 80 centímetros, en esta parte de acá, entonces voy a hacer esa puerta. Entonces me voy para acá, voy a decirle offset 0.8, enter, cojo esta línea y la llevo hasta acá, y cojo esta línea y la llevo para acá. Entonces aquí tengo el espacio de la puerta, voy a hacerle recortar, trim, selecciono esta línea, o puedo seleccionar así también, recortar, puedo seleccionar esto, ¿sí? Como quieran, pero pues más rápido es hacer aquí, listo, ¿por qué? Porque recorto acá y recorto la parte de arriba, entonces enter, recorto aquí, recorto acá, recorto esta línea y recorto esta línea, enter. Vamos con esta de acá, trim, selecciono, mire, todo esto, esos muros, es que estoy seleccionando este muro de acá y este lado de acá, entonces selecciono, quito estas dos líneas, enter, perdón, quito estas dos líneas y quito esta línea acá, entonces ya me quedó las dos puertas, listo, ahí ya estoy trabajando con los muros, mire que estoy trabajando solamente en la capa muros. Ahora vamos con las ventanas. Entonces en las ventanas, ¿qué tengo en ventanas? Tengo una ventana aquí de 1.30 y tengo una ventana de 1 metro acá y una ventana de 0.60. Hagamos esa. Y tengo otra ventana aquí atrás. Entonces, hagamos la de 1.30, la de 1 y la de 0.60. Entonces 1.30, 1 y 0.60. Entonces la de 1.30 aquí. Entonces, ¿cómo sé que me va a dar 1.30? Si vemos en el dibujo dice .40 aquí y .40 acá, entonces ahí me da los 1.30, aquí también es .40 y aquí también es .40. O puedo hacer .40 y luego hacer 1.30, como quiera. Entonces offset, vuelvo a jugar con el offset, le voy a decir .4, enter, selecciono la línea exterior, no la interior, y aquí me da .40 y aquí también puedo hacerlo. De esta línea para abajo puedo hacerlo. Entonces ahí tengo las dos líneas, le doy trim, selecciono todas las líneas, enter, selecciono estas dos líneas y selecciono estas dos líneas. Ahí ya me quedó la ventana de 1.30. Ahora vamos con la ventana de 1. Offset, .40, enter, selecciono a esta línea, me vengo hasta acá, pero de aquí para acá es 1 metro, es offset 1 metro, pero yo necesito también .40 abajo, entonces no borro el .40 porque me tocaría volverlo a cambiar, le doy offset .40, me vengo de aquí para acá y ahí tengo esas dos líneas. Ahora, esta ventana es de 60,
y esta ventana es de, perdón, esta ventana es de 1 metro y esta ventana es de 60. Entonces ahora sí, offset 1, enter, me vengo para acá, esa es de 1, enter, y ahora hago la de 60, 0.6. Todo lo estoy haciendo con enter. Mire que repetir el comando es simplemente dar enter. Le doy clic acá y aquí me queda 60. Ahora sí recorto, trim, para que todo sea rápido, entonces selecciono todo completo hasta acá, enter, selecciono estas dos líneas, selecciono estas dos líneas, selecciono estas dos líneas y selecciono estas dos líneas. Y listo, ya quedó, ya quedaron los muros. Ahora qué, me quedan estas esquinas, ¿sí? Estas esquinas. Esas las puedo sacar con trim o la puedo sacar con este comando, fillet. Entonces, fillet, ¿qué hace? Simplemente hago clic en fillet, selecciono esta línea y selecciono esta línea y ya quedó. De una vez la recortó. Enter para repetir el comando. Esta con esta. ¿Listo? Vamos acá. Enter para repetir el comando. Esta, o con barra espaciadora también lo pueden hacer. Enter para repetir el comando. Esta con esta. Listo. Y me quedaría faltando aquí. Como todavía tengo el último comando fillet, entonces doy enter para repetir el comando, selecciono acá y selecciono acá. Y ya quedaron nuestros muros. ¿Sí? ¿Dónde están los ejes? Ah, vamos acá y descongelamos ejes. Listo, ahí aparecen los ejes. Entonces ya me quedó mi dibujo con mis capas y pues tengo la capa de muros, tengo la capa de ejes. Vamos a recortar un poco estos ejes, están muy largos, entonces le voy a dar una distancia, digamos, miremos qué distancia hay de aquí a aquí. ¿Cómo sabemos la distancia? Con el comando dist. Entonces, por ejemplo, acá vamos a utilizar el comando dist para distancia. Entonces solamente podemos utilizar el comando solamente digitando las dos letras de I. ¿Sí? Acostúmbrense a digitar comandos, a digitarlos. Entonces vamos a decirle DI, mire, dist, ¿sí? Enter, y vamos a tocar desde este punto hasta este punto, y me dice que es 886. Vamos a colocar, digamos, que esta línea sean todas de 1 metro, de 1 metro hasta acá, de una unidad. Entonces le voy a decir offset, le voy a decir 1, enter, voy a hacer una línea en offset hacia acá, a 1, todas a 1, esta más larga que está aquí a 1, y esta más, bueno, aquí no hay ninguna larga, entonces simplemente 1, listo. Vamos a estandarizar que todas las líneas de eje salgan 1 metro por todos los lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para unir todas estas líneas les hago un fillet, igual que lo hice acá. Fillet, selecciono esta línea y selecciono esta línea. Enter. Selecciono esta línea y selecciono esta. Enter. Selecciono esta y selecciono esta. Enter. Selecciono esta línea y selecciono esta. ¿Listo? Entonces vamos a decirle aquí, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a recortar estas de abajo. Entonces, recortar. Selecciono esto todo. Enter. Y selecciono esto de aquí. Ahí ya recorté estas ya quedaron a 1 de acá. Estas me hace falta, ¿cómo hago? Entonces aquí en trim, en vez de hacer trim, hago flechita hacia abajo y busco extend, extender. Entonces hago clic aquí en extend, selecciono esta, miren que esta no llega, esta tampoco llega, entonces también la selecciono
y estas tampoco llegan acá, entonces las selecciono. Entonces selecciono esas tres, Enter, selecciono las líneas y miren que se van hasta, selecciono estas de acá y selecciono estas de acá. Ya quedaron todas las líneas alargadas a uno del borde del muro para acá. Ahora sí, esta línea y estas líneas las borro, suprimir, y ya me quedan todas parejitas. O sea que ya quedó mi dibujo como lo quería en esta planta. ¿Sí? Ya quedó con todo, no tiene los ejes, ahí le coloqué ejes, listo, entonces le coloqué los ejes. Vamos a marcar los ejes, porque los ejes deben marcarse, entonces deben decir, bueno, este qué eje es, y este qué eje es, y este qué eje es. Pero, antes de marcarlo, recordemos que los dibujos siempre hay que guardarlos, estén guardando sus dibujos. Entonces vamos aquí al disquito que está en la parte superior, a un disquete, que eran los disquetes antiguos, la forma de guardar. Entonces vamos a decirle aquí salvar, save es salvar o guardar, hacemos clic acá, y él me dice que dónde lo va a guardar, entonces yo le voy a decir que lo guarde en el equipo, en mi disco duro y que venga aquí a la carpeta varios y vamos a buscar AutoCAD 2290-407, doble clic, y aquí están mis dibujos. Entonces actividades, otros temas, bueno, entonces voy a colocar aquí y le voy a decir aquí plano 1, ¿sí? Puede ser. Entonces salvar y ya quedó grabado mi dibujo como plano 1. ¿Listo? Bueno, ya lo estoy grabando, ya después ustedes no necesitan sino venir aquí al disquete y hacerle clic aquí y se va guardando constantemente. Estén haciendo eso constantemente porque se les puede perder su dibujo. Vamos a crear el texto. Entonces voy a marcar estos ejes de la siguiente manera. Voy a hacer un círculo acá, un círculo pequeño, por ejemplo, vamos a decirle punto 15, de radio 0.15. Ahí quedó mal, 0.15, enter, y me va a quedar esta bolita de este tamaño, ¿sí? Yo lo puedo hacer más grande si quiero, haciéndole clic acá, ¿sí? Vamos a hacerlo más grandecito, me quedó muy pequeño, 0.20, listo, ya quedó más grandecito. Y a esta línea, recuerden que esta capa, ¿cuál es? Aquí está en capa muros, entonces me voy aquí a capa, al manejador de capas, voy acá y busco texto. Voy a decirle que esta capa va a ser en texto, porque aquí voy a marcar la capa. Ya cliqueo acá, ya quedó en capa texto, pero sigo en capa muros. Entonces me voy a cambiar a capa texto, voy a darle clic aquí en las letras de texto. Cuando haga clic aquí, esa se vuelve la capa actual. Miremos acá, miren que aquí ya quedó la capa actual. ¿Listo? Entonces, voy a crear el texto acá. Entonces voy a usar una línea para hacer el texto centrado y que me quede bonito. Entonces, trazo una línea aquí, de acá hasta acá. O sea, del cuadrante al cuadrante. Clic, enter. Ahí dice del cuadrante al cuadrante. Ahora esta línea la voy a rotar. Entonces voy a utilizar este comando. Rotate. Rotate. Entonces vamos a escribirlo acá. Entonces, comando rotate o rotar. ¿Sí? Rotate. Entonces vamos con el comando rotate. ¿Sí? Vamos a decirle aquí rotate. Voy a seleccionar la línea, enter,
Me pregunta, ¿cuál es el punto base de rotación? ¿Cuál es el punto? Yo puedo seleccionar este, puedo seleccionar la mitad o puedo seleccionar este. Si yo selecciono este, la línea va a rotar a partir de este punto. El eje de rotación va a ser este. Pero yo necesito que me rote a partir del centro. Entonces me vengo acá, hago clic acá y ese es mi eje de rotación. Quitémosle el F8. Entonces miren que ya la línea va rotando en el sentido. Pero yo necesito que rote un ángulo específico. Entonces le digo que rote 45 grados. Entonces le voy a digitar aquí 45, Enter, y ya me quedó la línea rotada. ¿Para qué hice esto? Para hacer el texto. ¿Por qué voy a hacer el texto de esta manera? Porque lo voy a centrar, lo voy a organizar. Entonces la forma me da para poder hacer eso. Entonces para colocar el texto, ¿qué hago? Voy aquí a Annotate, aquí a la pestaña Annotate, anotación, ¿sí? Busco acá Multiline Text, hago clic en Multiline Text, ¿sí? Multiline Text, y miren el tamaño del texto que va a salir. Entonces yo voy a cuadrar eso para que me quepa en este círculo. Entonces voy a seleccionar este punto, este endpoint o esta intersección, clic, abro una ventanita y clic. ¿Listo? Ahí me queda el tamaño del texto. ¿Dónde cambio yo el tamaño del texto? Yo sé que este círculo tiene un radio de 20. Entonces el texto tiene que ser menor a 20, menor a 40, porque el radio es 20, o sea que el diámetro del círculo es 40. El texto tiene que ser mucho menor a 40, entonces lo voy a colocar aquí, ¿sí? 2.5. 2.5 son las unidades, o sea 2.5 milímetros, ¿sí? En este caso voy a trabajar aquí y como estoy por debajo de los milímetros, estoy .40 por milímetro, 2 milímetros, entonces tengo que estar por debajo de .40. Entonces voy a borrar esto de acá, ¿sí? Aquí en esta parte, miren, aquí debajo de Notative, y ahí escribo 0. Voy a colocarle 0.25, vamos a ver cómo me queda de 0.25. Enter, ¿sí? Vamos a dar Enter ya quedó, ¿sí? Enter, y aquí voy a escribir la letra A, ¿listo? Pues ya me quedó de ese tamaño, pero yo necesito que la letra, pues voy a borrarla de nuevo, yo necesito que la letra quede centrada, ahí no me quedó centrada, entonces hago aquí clic y le digo que me la coloque en la mitad y en el centro, en la mitad y en el centro. La mitad sería de arriba hacia abajo, centrada, y centro de izquierda a derecha. Entonces, mitad y centrada. Entonces, le doy aquí middle center, mitad y centrada, listo. Y ahora sí le escribo la A. Miren ustedes que ya aparece centrada. Ya terminé, organicé la letra, y aquí donde dice Close Editor, le doy clic aquí o le doy clic afuera. Puedo darle clic afuera y inmediatamente me salgo. Clic, ya quedó. Y la letra quedó centrada en el dibujo. Entonces ahora sí, lo que hago es copiarla. Voy a hacer CO para copiar, Enter. Selecciono toda el círculo con la letra, doy Enter. Selecciono el cuadrante de abajo y lo pego en el endpoint de cada una de las líneas. Endpoint. ¿Listo? Ahora, esa misma la voy a necesitar para acá. Entonces voy a copiar CO para copiar. CO, Enter. Selecciono de nuevo. Y ahora elijo este cuadrante de aquí de la derecha. Y me lo llevo y lo coloco acá y lo coloco acá. Ya quedó, este ya no lo necesito, lo borro. Y ahora empiezo a cambiar los números de aquí. Entonces, por ejemplo,
Aquí es el eje A, aquí es el eje B y aquí es el eje C. Aquí es el eje 1 y aquí es el eje 2. Entonces vamos a hacer eso. Aquí ya tengo el eje A. Voy para el eje B. Me posiciono el del texto. Doy doble clic. Y aquí escribo la letra D. Clic afuera. Vengo acá. Doble clic sobre la letra. La selecciono. Y digo C. ¿Listo? Entonces ya quedó A, B, C. Y aquí, doble clic sobre la letra, selecciono la letra, doy el 1, clic afuera, y voy aquí a este que es el 2, doble clic en esta letra, 2, clic afuera. Ya quedaron A, B, C, 1 y 2. Entonces, por ejemplo, esta intersección es A1, ¿sí? Esta intersección es A2, este es B1, B2, esta es B1, esta es C1 y esta es C2. Entonces aquí voy mirando cómo me va quedando mi dibujo. Entonces ya quedó aquí entonces va a quedar esta parte. Lo último que me queda faltando ya es estas rayitas, o sea, el achurado. El achurado. Queda faltando el achurado, entonces vamos a hacer el achurado. El achurado en el dibujo técnico es el tipo de material que yo necesito colocarle al elemento que estoy dibujando. Entonces, en ese elemento que estoy dibujando yo tengo que especificar el material. Entonces vamos a decir aquí achurados para planos. ¿Sí? Pues estos son los achurados de un plano. Por ejemplo, aquí. Si yo miro acá, bueno, este no se ve muy bien. Miremos este. ¿Qué me está indicando el rayado? El rayado me está indicando, por ejemplo, que este es acero, que este es metal blanco, que este es aluminio, que este es así sucesivamente. Entonces, los diferentes tipos de rayado me indican el tipo de material que estoy dibujando en el. ¿Sí? Por ejemplo, hierro vaciado, acero de hierro, acero, hule, aluminio, cobre, níquel, bueno, hay muchos, todos los que quieran, hay una cantidad de rayados para diferentes materiales, por ejemplo, tierra, roca, titanio, aislamiento térmico, madera, agua, arena, ¿sí? Entonces, yo elijo, yo tengo que más o menos saber el tipo de material que voy a utilizar y colocarle el achurado que se necesita. Entonces, digamos, en la parte de arquitectura se maneja que el rayado, en este caso, cuando se colocan líneas en esta forma, ¿sí? A 45 grados, indican que es muro en ladrillo. ¿Sí? Entonces yo en el plano veo estas líneas y indican que este pedacito está hecho en ladrillo. Entonces voy aquí al AutoCAD y voy a colocar estos muros en ladrillo. ¿Sí? Les voy a colocar. Entonces, ¿qué necesito? Primero que todo, necesito no ver los ejes, porque los ejes me impedirían para hacer el rayado acá. Entonces voy aquí a Home, busco la capa ejes, congelo la capa y ya me quedaron los muros solos. Ahora sí los puedo rayar. Entonces, ¿cómo los voy a rayar? Voy a cambiarme, mire que estoy en la capa texto. Entonces voy a cambiarme a la capa achurados. Entonces voy para acá, me cambio a la capa achurado, voy a dibujar en la capa achurado. Entonces ahora sí voy a hacer el CAS. Entonces aquí en esta paleta, en la paleta de dibujo, voy aquí a la paleta de dibujo o el panel de dibujo
Hago clic en la flechita hacia abajo y busco el comando hatch, o sea, achurado, ¿sí? O sombreado. En español creo que sale como sombreado, ¿sí? Que no tiene nada que ver con eso. Sombreado con respecto, pues por lo menos aquí en Latinoamérica lo llamamos achurado, ¿sí? Achurado. Entonces, hatch sería sombreado en la traducción para el AutoCAD en español, ¿sí? Recuerden que el AutoCAD que estamos manejando es en inglés, el, el, el proceso, entonces en el español sería achurado. Perdón, sombreado para el AutoCAD en español. Hatch viene a ser el achurado, entonces voy a hacer clic aquí en Hatch y en la parte superior cambio la cinta, ¿sí? Cambio totalmente la cinta. Como yo necesito que el rayado sea en esta forma, entonces voy al AutoCAD y miro aquí los tipos de rayado que tengo, ¿sí? Miren, aquí aparecen los diferentes tipos de rayados o de achurado que yo puedo utilizar. Con las flechitas arriba hacia abajo puedo encontrar los tipos de rayado que voy a utilizar. Como mi achurado va a ser inclinado a 45 grados, entonces voy a utilizar el ANSI 31. Entonces voy a hacerle clic aquí al ANSI 31 y voy a mirar cómo me sale. Miren cómo me sale, ¿sí? Entonces realmente no me está dando, ¿sí? Tengo que hacerlo, digamos, de una manera que me queden las rayas. Entonces dice que aquí el ángulo es, perdón, aquí donde dice Has Pattern Scale, o sea, escala del patrón de achurado, escala del patrón de achurado, hago clic aquí y busco un valor que sea un poco menor. Entonces voy a decirle 0.1. Vamos a ver qué pasa con 0.1. Doy Enter. Me posiciono aquí adentro y mire que aparece una rayita. O sea que todavía falta. Entonces voy acá, vuelvo, selecciono el número, el valor en eh, en esta posición y en el hash scale, en el hash pattern scale, ¿sí? Que es el patrón o la escala del patrón de achurado, esa sería. Entonces vamos aquí le bajamos, vamos a ponerle 0.01, enter. Ahora sí, con el cursor me meto en el área, mire, ahora sí, doy clic allí y doy enter, ya quedó. Entonces miren que ya quedó achurado. Para que el achurado funcione, tiene que estar las líneas cerradas, tiene que haber un área cerrada, no puede haber nada abierto porque si tiene algo abierto no le va a funcionar. ¿Listo? Volvemos. Hatch, hacemos clic en Hatch, cambia nuestro patrón, ya está definido. Venimos aquí, ¿sí? Y miren ustedes que aparece. Yo puedo también hacer clic, pero ahí no dice clic. Simplemente llevé el cursor, miren, lo saco y no aparece nada. Y cuando lo ingreso, él inmediatamente revisa el área y me la llena con el dibujo. Ahora sí hago clic y le doy en. Listo, ya quedó achurado. Ahora vamos acá, de nuevo, yo ya puedo hacer todo de una vez. O sea, aquí lo estoy haciendo unitariamente, es para que ustedes lo observen. Pero yo puedo venir aquí, clic, y puedo venir aquí también y clic. O sea, llenar todo. Pero muchas veces no es recomendable llenarlos todos a la vez, porque a veces tengo que borrar algo y si todo el achurado de todo el plano está hecho inmediatamente en todos, si voy a borrar algo, inmediatamente el achurado se borra de todos los planos y yo tengo todos los planos con una única opción. Entonces es mejor hacerlo individualmente para que cuando tenga que borrar una porción, solamente borre esa porción de achurado si necesito en algún momento
borrar el achurado. Doy enter y ya me quedó achurado mi dibujo. Entonces ya quedó de esta manera el proceso de dibujo. Ahora sí, ¿qué vuelvo a hacer? Descongelo la capa ejes, ya quedó descongelada y ya quedó mi dibujo en esta parte que yo estaba haciendo, pues ya quedó terminado hasta esta sección que estaba haciendo. Guardo el dibujo, voy aquí al disquete, hago salvar y aquí abajo debe aparecer Q6. Miren ustedes que aquí aparece Q6 en la parte de abajo, Q6, o sea que se grabó el dibujo. Ya quedó guardado y ya puedo decir que terminé mi labor en este proceso que estábamos haciendo. Entonces, en este proceso hicimos los ejes, organizamos las capas, ¿sí? De acuerdo a las características de capas, de acuerdo a la normatividad de capas, cómo se deben crear según la norma CPNAA. Con esa norma creamos estas capas, podemos manejar mucho mejor los códigos de capas para los diferentes tipos de dibujo que vamos a hacer. Creamos a partir de las capas los diferentes elementos que necesitamos para hacer nuestro dibujo. Creamos nuestros ejes, por ejemplo, en este caso, para la capa ejes. Creamos el texto en la capa texto. Si ustedes quieren saber en qué capa está cada cosa, entonces simplemente lo seleccionan. Al seleccionarlo, en la parte superior le va a aparecer el nombre de la capa en la que está ese objeto. Si yo selecciono aquí el círculo, arriba me va a aparecer que está en la capa texto. O si yo selecciono el achurado, por ejemplo en este caso, selecciono el achurado, entonces arriba me va a decir y me lleva directamente a ese achurado si yo lo voy a modificar. Entonces me dice que está en achurado, por ejemplo la línea de muros, yo la selecciono y aquí también me va a aparecer que está en la línea de muros. Si yo quiero saber las características de un objeto cualquiera, entonces simplemente selecciono el objeto o le doy un comando que se llama listar, diferente a list. Entonces doy list y me muestra las propiedades de ese objeto. Entonces aquí simplemente utilizo la letra L, las letras LI y digito LI, enter, selecciono cualquier objeto, por ejemplo selecciono esta línea, doy enter y aquí abajo me aparece todo lo que tiene esa línea, pero una cosa importante, miren, aquí me dice que la capa, miren, la capa se llama APP ejes, o sea que esa línea está en la capa ejes. Me aparecen las coordenadas de la línea, la longitud de la línea, aquí me dice que la longitud es 4.1, ¿sí? Y el ángulo en que fue dibujada, 270, o sea que vino de acá para abajo. Entonces tengo una información allí que me va a ser útil en un momento dado cuando yo esté dibujando, porque el proceso del dibujo conlleva que yo esté revisando en qué situaciones está cada uno de los objetos que yo estoy dibujando. Entonces, con este proceso podemos ya tener un dibujo más completo, un dibujo más claro, mucho mejor y mucho más organizado. La idea es que los dibujos en AutoCAD sean muy organizados, porque llevan mucha cantidad de dibujos, mucha cantidad, y hay que organizarlos de todas las formas. Entonces, las normas nos sirven para organizar los dibujos y la forma como voy dibujando también me sirve para organizar los dibujos. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que muchas. Bueno,
Entonces, si en este momento ya no hay más preguntas, damos por terminada la clase y nos veríamos en la próxima clase. Instructor, yo tengo una pregunta. O sea, era para preguntar si nos va a dejar algún trabajo para entregar el siguiente jueves. No, ahora no, pero ya cuando veamos la próxima sesión de clases, sí les voy a dejar un trabajo ya para que apliquen este tipo de dibujo. Si quieren, pueden ir practicando con este, no importa. Yo si quieren les comparto ese planito para que lo vayan, pero no sería como tarea, sino como práctica de lo que hicimos hoy, ¿sí? De Sí, mirar profe, sería cómo, bueno que lo comparta. entonces lo comparto y ustedes van organizando, digamos, ejecutando el dibujo basados en el video que, pues ya voy a terminar de grabar y que ustedes puedan hacer el seguimiento e ir haciendo los dibujos en su AutoCAD. Pueden ir practicando, practiquen con otra cosa, con otro tipo de planito, no necesariamente ese, puede ser otro, y van tratando de hacer ese proceso como lo hicimos hoy.